El reconocido inversor Ray Dalio, en un titular que publicó el medio Jerusalem Post, dejó muy clara la importancia que tendrá el oro para los próximos años. Si no tienes oro, no conoces ni de historia ni de economía. Esta frase tajante de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, es más que una simple advertencia. Es una llamada de atención. Según Dalio, el oro no solo representa un activo de inversión, es, además, un seguro contra la incertidumbre en un momento donde el cambio económico parece inevitable. Para quienes buscan entender cómo podría evolucionar el precio del oro en los próximos años, la advertencia de Dalio ofrece pistas cruciales. En una entrevista reciente, Dalio predice que en los próximos 18 meses enfrentaremos una recesión económica y un ajuste de deuda sin precedentes. Pero aquí está lo crucial. Según Dalio, este ajuste hará que el oro tome un papel protagónico en las carteras de inversión. En su visión, la Reserva Federal se encontrará en una encrucijada en la que deberá elegir entre emitir más dinero, aumentando así la inflación, o elevar las tasas de interés, con el riesgo de ahogar aún más el crecimiento económico. Cualquiera de estas decisiones conlleva implicaciones profundas para el valor del dólar, y es en este contexto donde el oro podría experimentar un impulso considerable en su precio hacia 2025. ¿Por qué es tan relevante este metal en este momento? Dalio enfatiza que el oro no solo es una protección frente a la inflación, sino también una reserva de valor en tiempos de devaluación de las monedas. El multimillonario recomienda asignar al menos entre 10 y 15% de las carteras al oro, anticipando un escenario en el que el dólar y otras monedas fiduciarias podrían perder poder adquisitivo. Para Dalio, esto es fundamental porque cree que estamos entrando en la fase final de un ciclo de deuda a largo plazo, un ciclo que podría afectar gravemente los activos tradicionales y, en cambio, impulsar activos de refugio como el oro. Y aquí viene algo que es fundamental. Dalio subraya que estamos presenciando una guerra económica que probablemente redibuje las estructuras de poder en los próximos años. Los altos niveles de deuda de Estados Unidos y Europa, combinados con la creciente influencia de China, son un claro indicio de que el equilibrio económico global está cambiando, y ese cambio se está acelerando. Esto, unido al conflicto social y económico en curso, es lo que podría hacer que el oro se convierta en el activo clave para proteger y multiplicar el capital en el contexto de 2025 y más allá. Pero el análisis de Dalio no se detiene en las cifras económicas. También apunta a los factores sociales y geopolíticos que pueden influir directamente en el valor del oro. La desigualdad de riqueza, que sigue aumentando, y los crecientes conflictos de clase entre quienes tienen y quienes no, pueden desatar un entorno aún más volátil, algo que históricamente ha sido terreno fértil para el oro. En este sentido, el metal no solo es un activo financiero, sino una respuesta a la fragilidad que muchos inversores ven en el sistema actual. Y finalmente, pensemos en lo que está sucediendo a nivel global. Los conflictos bélicos en diversas regiones están exacerbando la incertidumbre y elevando la demanda de activos de refugio. Al igual que otros eventos históricos, las tensiones bélicas actuales pueden convertirse en un catalizador para el precio del oro. Mientras exploramos cómo podrían evolucionar estos escenarios, el oro se perfila como uno de los activos más seguros en tiempos de inestabilidad. Ahora profundicemos en tres factores claves: los conflictos geopolíticos activos, la demanda y compras de oro por parte de algunos bancos centrales y la influencia de la nueva administración presidencial de los Estados Unidos, a cargo del ya electo presidente Donald Trump. Estos factores serán fundamentales para influir en el precio del oro de cara a 2025. ¿Qué tan preparados estamos para lo que viene? Acompáñanos mientras analizamos qué esperar de este metal esencial en un panorama mundial lleno de desafíos. Primer punto clave: comportamiento del precio en medio de los conflictos bélicos que están activos ahora en el mundo. El oro siempre ha tenido un papel protagonista en tiempos de guerra, y voy a mencionarte una anécdota que deja claro el porqué. Es conocido que, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis robaron oro y lo depositaron en bancos suizos. Y recientemente, el gobierno británico publicó un informe que indicaba que el oro robado por los nazis valdría casi $7.000 millones. Esto refleja cómo el oro físico en tiempos de guerra es uno de los metales más valorados, tanto por los buenos como por los villanos de la historia. En la actualidad, para algunos inversores, respaldar su riqueza en oro físico se hace complicado, pero si cuentan con el conocimiento necesario, pueden acceder a acciones de empresas de minería de oro, contratos de futuros sobre oro y una serie de derivados que ofrecen los mercados financieros y que tienen como subyacente el preciado metal precioso.
Al momento de hacer la investigación para este informe, la cotización del oro ha tocado techo en $2.787 por onza. Sabiendo esto, miremos cómo el oro ha reaccionado en los estallidos de los conflictos bélicos más recientes y que aún están activos. La crisis de Ucrania dispara el precio del oro y el petróleo. En este gráfico podemos observar cómo con el estallido del conflicto, el oro sube de los $1.890 aproximadamente, alcanzando un pico de $1.989 el 7 de marzo. En cuestión de días tuvo un aumento de $100 por onza, ya que los inversionistas buscaron protección ante el temor de un conflicto prolongado en Europa. Esta reacción ha demostrado ser típica en tiempos de guerra, cuando el oro se percibe como un puerto seguro en medio de la tormenta. Pero aquí hay un detalle más interesante. El precio del oro mantuvo su impulso durante esos meses y estuvo de nuevo cerca de los máximos, alcanzando los $1.974 por onza, el 11 de abril de ese mismo año. Sin embargo, poco después, observamos una corrección que lo llevó a perder terreno, cayendo hasta los $1.642 en los meses posteriores, alcanzando los precios mínimos de 2022. Aquí ya podemos ver detalles muy estratégicos del comportamiento del precio, pero antes de establecer un patrón, miremos también lo que ha hecho el precio con los conflictos entre Israel e Irán. Los precios del petróleo y el oro aumentan por la tensión en Oriente Medio. En este otro gráfico, observamos un cuadro resaltado que encierra el comportamiento del precio del oro desde el 1 de abril hasta la fecha de esta investigación. ¿Y por qué esta fecha es tan importante? Porque el 1 de abril de 2024 fue el día en el que Israel lanzó el primer ataque que marcaría el comienzo de una escalada de tensión contra Irán, dirigiendo el operativo hacia la embajada de Irán en Damasco. Solo unos días después, el 13 de abril, Irán respondió con un contraataque sobre el Estado de Israel, intensificando el conflicto. Sin embargo, aquí hay algo que no podemos dejar pasar. Si analizamos el gráfico de esos días, el precio del oro no refleja un salto significativo en reacción inmediata. En cambio, notamos que el oro ya traía un movimiento alcista antes del 13 de abril. ¿A qué se debe esto? La razón podría ser que, en ocasiones, estos ataques no sorprenden al sistema financiero, ya que ciertos movimientos suelen estar anticipados o incluso descontados por estos inversores, si conocen de algún modo que las partes han hecho acuerdos para llevar a cabo los ataques y así llevar una escalada controlada. Pero observemos el panorama completo. Aunque el conflicto continúa activo, la escalada de tensiones a través de ataques y contraataques ha hecho que el precio del oro, días después de los primeros enfrentamientos, emprenda un rally alcista. Desde entonces, el oro ha pasado de los $2.232 hasta alcanzar un máximo de $2.786 estadounidenses, una tendencia sostenida que podemos ver marcada en el gráfico. Ahora, hay otro elemento fundamental que no podemos ignorar. Y es que aunque estos eventos bélicos dan combustible para que el metal precioso aumente de valor, los picos en tiempos de conflicto pueden ser temporales. Como vimos en el caso de Ucrania, cuando los eventos comienzan a madurar y los mercados perciben una posible desescalada o acuerdo, el precio del oro puede sufrir una severa corrección. Esto nos deja una lección. El precio del oro responde no solo al conflicto en sí, sino también a las expectativas de resolución, por lo que analizarlo en conjunto con otros factores es esencial para entender la dirección futura que podría tomar, lo que nos lleva a los siguientes puntos. Aparte de las tensiones geopolíticas y los daños humanos que generan las guerras, no hay que perder de vista que en su mayoría son financiadas con muy altas emisiones de deuda, y estos últimos años hay que tomar en cuenta que las partidas destinadas a apoyar la resistencia de Ucrania frente a Rusia representan una cantidad significativa de dinero inyectado al sistema. Esto contribuye a presionar el valor del dólar y a incrementar la inflación. No olvides esto. Estados Unidos tiene que estar constantemente aumentando el techo de su deuda para poder dar vida a su economía y gasto público, lo que implica que constantemente su moneda se va devaluando, y la principal cotización del oro en los mercados es en dólares, con lo cual un dólar débil implica precios más altos en el oro, en el mediano y largo plazo. Conociendo estos datos, una de las claves fundamentales a tomar en cuenta para proyectar el comportamiento del precio del oro en el año 2025 será la situación en cada uno de estos conflictos. Si escalan y las agresiones entre los países involucrados no hacen más que aumentar, lo más probable es que el precio del oro hará lo mismo, y si sumamos otros elementos que veremos más adelante, parece que tendremos un 2025 donde los conflictos bélicos seguirán muy activos. Hay algo que es todavía más grave, y aunque no forma parte directa de este punto que analizamos, creemos que es clave también tenerlo en cuenta.
Y es lo que ha comentado el analista de mercados, Alberto Iturralde, en el canal Negocios TV en español. Este señor ha mencionado que en este año 2024 se ha concentrado un sospechoso adelanto de elecciones en la mayoría de países del mundo. Escuchemos su teoría. A partir de ahí, máximo histórico sobre máximo histórico sobre máximo histórico puede llevar al inversor a pensar, vaya 2025 nos espera, porque de la altura solo se puede bajar en determinados niveles. ¿Opinas que 2025 es un riesgo ahora mismo para el inversor una vez pasadas las elecciones y que llegue el presidente o presidenta en enero a Estados Unidos? ¿A partir de ahí puede venir un Armagedón importante al mercado? ¿O crees que la inteligencia artificial o crees que el sistema ahora mismo va a aguantar todavía bastante más tiempo? Que existen probabilidades de Armagedón en el mercado, sí, y muchas, porque se ha producido un sospechoso adelanto electoral que nos ha servido para prever durante este año que las bolsas estarían alcistas de cara a las elecciones estadounidenses, y el último adelanto electoral se ha producido en Japón a este mes de octubre de 2024, cuando las elecciones tocaban en octubre de 2025. Que vaya a ser una gran guerra, que vaya a ser una nueva situación sanitaria como la de 2020, que vaya a ser un hackeo masivo, que vaya a ser una crisis de deuda, hackeo masivo que nos pueda dejar sin internet. Lo que sea, probablemente se producirá entre las elecciones estadounidenses y octubre de 2025. Lo que sí que hay que tener claro es que antes, normalmente en el mercado, debería haber una época de distribución, es decir, una época de sentimiento comprador por parte de la generalidad, que hace 2 años se lanzó a comprar renta fija y se ha perdido la subida de bolsa. Lo normal es que antes de una caída grande veamos ese proceso de distribución. Ahora, lo que sí que hay que tener muy claro es que suceda lo que suceda en 2025, está preparado ya de antemano. Y lo evidencia el masivo adelanto electoral que se ha producido de 2025 a 2024. En ese sentido, cubrirse por anticipado con oro en una cartera de inversión sería algo inteligente, como también lo expresa Ray Dalio en las palabras que ya citamos. Si no tienes oro, no conoces ni de historia ni de economía. Ray Dalio. El segundo punto clave para determinar lo que puede hacer el precio del oro en 2025 es la compra y demanda de oro de parte de los bancos centrales. Veámoslo. Algo sin precedentes ocurre en los mercados financieros y pocos ven su verdadero alcance. Los bancos centrales de las economías más influyentes han acumulado oro a niveles récord, sumando 483 toneladas netas solo en el primer semestre de 2024, superando los registros de 2023. Este movimiento tiene profundas implicaciones y es clave para entender hacia dónde puede ir el precio del oro en 2025. Pero aquí se pone más interesante. Fíjate en esto. Uno de los principales actores de este movimiento ha sido China. Durante 18 meses consecutivos, el Banco Popular de China aumentó sus reservas de oro, acumulando 30 toneladas solo en la primera mitad de este año. Sin embargo, en mayo y junio de 2024, China se detuvo y no reportó nuevas adquisiciones. Esta pausa provocó una ola de pánico en el mercado, llevando a ventas masivas de oro y a una corrección temporal en su precio. ¿Qué significa esto? Según algunos analistas, este movimiento podría haber sido intencional, una jugada de China para controlar los precios y continuar acumulando oro de forma no oficial, evitando llamar la atención. Este dato deja entrever que las cifras reportadas por el Banco Popular de China podrían no reflejar sus verdaderas reservas. Y no es solo China. Turquía e India también han incrementado sus reservas. India, por ejemplo, ha añadido 37 toneladas de oro en los primeros 6 meses de 2024, más del doble de las 16 toneladas adquiridas en el mismo periodo del año anterior. Este incremento es revelador, ya que India ha estado comprando oro de manera constante desde el año 2017, alcanzando un acumulado de más de 831 toneladas. Pero ¿por qué tanto interés en el oro ahora? Un economista indio explicó que el dólar estadounidense ya no es visto con la misma fiabilidad y que el impulso hacia el oro es una estrategia para diversificar y protegerse de la volatilidad de los mercados de divisas. Ahora, lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Rusia, otro gran jugador en este juego, ha decidido desvincular sus reservas del sistema financiero global. En un movimiento audaz, Rusia utilizará sus ingresos provenientes del petróleo para adquirir grandes cantidades de oro, alcanzando una meta de 8.200 millones de rublos diarios en compras de oro durante el mes de septiembre. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo más lógico
que Rusia está efectivamente reemplazando sus reservas en dólares y bonos del tesoro con oro, protegiéndose de sanciones y fortaleciendo el rublo con un respaldo tangible. Este año, las reservas de oro de Rusia alcanzaron un máximo histórico de 207.699 millones de dólares a finales de octubre, según su Banco Central. Esto representa un aumento cercano al 4% respecto al récord anterior de 199.764 millones registrados en septiembre, informó RIA Novosti. Además, la proporción de oro en las reservas totales de Rusia creció del 31.5% al 32.9% en un mes. Y Arabia Saudí no se queda atrás en esta tendencia. En una operación sigilosa, el Banco Central Saudí fue descubierto comprando 160 toneladas de oro en Suiza. Sin embargo, esta adquisición no fue informada oficialmente. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí, al igual que China, prefiere no exponer la magnitud de sus reservas para evitar posibles tensiones con Estados Unidos. Lo que este movimiento nos revela es cómo los países asiáticos, líderes en el mercado energético y financiero, están acumulando reservas en oro como un activo de reserva neutral, resistente a sanciones y ajeno a la influencia directa del dólar estadounidense. Ahora pensemos en el impacto acumulado de estas acciones. En los últimos 2 años, los bancos centrales han comprado más de 1.000 toneladas de oro anuales, algo no visto desde 1950, antes de que el dólar dejara de estar respaldado por el oro en 1971. Este récord muestra que se están preparando para cambios profundos y un entorno donde el oro juegue un papel económico fundamental. Y según una encuesta reciente del Consejo Mundial del Oro, el 29% de los bancos centrales planean agregar más oro a sus reservas en los próximos 12 meses. El nivel más alto desde que esta encuesta comenzó en 2018. Solo el 3% de los bancos centrales planea reducir sus reservas de oro. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre el precio del oro para 2025? Es sencillo. Si la acumulación continúa al ritmo actual, la demanda global de oro podría superar la oferta, presionando los precios al alza. Cuando los bancos centrales de las mayores economías apuestan por el oro como reserva estratégica, están enviando un mensaje claro de que anticipan un posible reordenamiento en el equilibrio de poder económico global. Con la confianza en el dólar erosionándose y una mayor competencia entre superpotencias, el oro se convierte en una opción estratégica para proteger y respaldar sus monedas y economías. Lo que estamos viendo aquí es una serie de movimientos estratégicos que van más allá de la inversión financiera. Estamos ante un reposicionamiento de activos de las principales potencias económicas del mundo. Para 2025, es posible que el oro alcance niveles de precios que reflejen no solo su valor como activo, sino también su peso como una de las piezas clave en el tablero económico global. Tercer punto clave: el precio del oro en el contexto de la presidencia de Donald Trump. Con Donald Trump nuevamente en la presidencia, el mercado del oro podría experimentar un ciclo interesante. Trump ha sido conocido por sus políticas comerciales proteccionistas y su propuesta de reimponer tarifas de hasta un 60% en productos provenientes de China y otras naciones es una señal clara de que este enfoque continuará. Este tipo de medidas, aunque buscan proteger la industria estadounidense, suelen tener un efecto secundario. Incrementan el costo de los productos importados y generan inflación. Esto podría forzar a la Reserva Federal a subir las tasas de interés para controlar la inflación, lo que históricamente eleva la demanda del oro como refugio seguro. Trump también ha propuesto exenciones fiscales masivas, incluyendo la eliminación de impuestos sobre las horas extra y los beneficios de la seguridad social. Aunque estas exenciones podrían aumentar el ingreso disponible para ciertos trabajadores, los costos fiscales de estas medidas, calculados en aproximadamente 2 a 3.3 billones de dólares en un periodo de 10 años, podrían elevar significativamente el déficit nacional. Esta creciente deuda y el potencial aumento de inflación son factores que presionarían al alza el precio del oro, ya que los inversionistas buscarán activos de refugio como respuesta a la inestabilidad financiera. Otro aspecto crucial es su propuesta de limitar regulaciones ambientales para impulsar la producción nacional de petróleo y gas. Esta medida no solo afectará el mercado energético, sino que generaría volatilidad en los precios de los combustibles y en el mercado financiero en general. La volatilidad del mercado energético y las tensiones comerciales también impulsan a los inversionistas a considerar el oro como una protección contra la depreciación del dólar en un contexto de políticas inflacionarias y un déficit creciente. Sin embargo, existe un factor de riesgo adicional: la posibilidad de que los mercados no reaccionen bien a un aumento de tensiones comerciales y a una política exterior más agresiva.
Si la guerra comercial se intensifica, el precio del oro puede dispararse, ya que el metal actúa como cobertura frente a conflictos económicos y geopolíticos. Esta incertidumbre podría seguir empujando al oro a niveles elevados, acercándose a los $3.000 por onza, en un escenario de prolongadas tensiones comerciales y una economía global más fragmentada. Bajo una presidencia de Trump, el oro se perfila como un activo clave en un entorno de política proteccionista, déficit creciente y una posible guerra comercial intensificada. Los inversionistas pueden anticipar que el precio del oro siga una trayectoria alcista, reflejando la combinación de incertidumbre económica, posible inflación elevada y una política monetaria potencialmente ajustada.